Preview. Hola, ¿qué tal amigos de Pega de Hit? Muy buenas noches, es un placer saludarlos. Mi nombre es Carlos Alberto Fernández, a nombre de Carlos Flores Martínez, y esta noche tengo el gusto de acompañar a Jonathan Mendoza con la producción de Abel Martínez a través de AIB Sports y las diferentes plataformas donde se emite Pega de Hit para hablar esta semana de béisbol, que por fin tenemos arreglo ya en las grandes ligas. Los campos de entrenamiento ya están abiertos y pues todo está listo para que el próximo 7 de abril tengamos una temporada más en el mejor béisbol del mundo. Jonathan, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Alberto, amigos de Pega de Hit? Evidentemente ya el béisbol de Grandes Ligas, pues a punto de iniciar la pretemporada, por fin llegó ese tan deseado arreglo, nuevas situaciones, disposiciones en materia deportiva y económica, y pues creo que lo más importante, ¿no? Para los aficionados, en fin, el 7 de abril estará arrancando ya el rol regular de la temporada 2022 de las Grandes Ligas. Hace una semana, Johnny, hablábamos de que era muy complicado y no se veía por dónde, y de pronto se destrabaron las negociaciones y el viernes todo era felicidad. Exactamente, parecía que no se veía la luz al final del túnel, finalmente llega y creo que es algo muy importante, creo que a nadie le convenía que no hubiera temporada, creo que los jugadores pues sí pedían todavía más, estaban pugnando, pero a final de cuentas se llega al arreglo 99 días de paro, casi 100 días de paro patronal, y pues ahora creo que lo más rescatable, Carlos, es que son 162 encuentros los que vamos a tener, que creo que era lo que a mucha gente le preocupaba, ¿no? Sí, se rescata la temporada completa. Afortunadamente llegaron a un acuerdo de que haya dobles carteleras para ir reponiendo los juegos que se habían cancelado en su momento, ¿no? Y afortunadamente, pues habrá un rol de 162 juegos. Las 9 entradas, los juegos dobles serán a 9 entradas, como tradicionalmente se han jugado en grandes ligas a lo largo de la historia. Sí, y también ya no habrá corredor de cortesía. Todos los juegos tendrán que jugarse el número de innings necesarios y sin esa situación realmente, ¿no? Habrá que fabricar las carreras como tradicionalmente se hacía, iniciando el inning sin hombres en base, y creo que eso le viene muy bien al béisbol. A mí esa regla no me gustaba, francamente, y lo de los 9 innings en dobles carteleras, pues quizá ese detalle sí era un poquito más económico ahí el béisbol, 7 entradas nada más, pero pues son grandes ligas, hay que jugar 9 entradas y habrá que trabajar mucho, Carlos, sobre todo cuando haya doble juego, en la rapidez, en la celeridad que tengan los mismos, ¿no? Para que la gente pues pueda observar un juego, los dos juegos en el menor tiempo posible. Fíjate que sí, esa situación de las 9 entradas en dobles juegos, grandes ligas siempre las ha disputado. Solamente se jugaban a menos entradas en sucursales, en clase AA, Liga A, Liga de Novatos, todo ese tipo de cosas, pero grandes ligas, Sí. por lo general, siempre eran 9 entradas, a excepción del año anterior, donde El de la pandemia y el anterior, ¿no? se buscaron dobles juegos a 7 entradas, precisamente por pues lo corto, ¿no? De lo que era la temporada y por agilizar un poco más la situación, pero sí, tradicionalmente en grandes ligas, cuando ha habido un doble juego, pues siempre han sido a 9 entradas, y efectivamente, como lo mencionas, la cuestión del tiempo es primordial, y así que lo van a tener que intentar agilizar de la mejor manera posible, pues para que no sea un suplicio para los aficionados estar ahí más de 6 horas en el parque. Sí, sobre todo porque en ligas mayores los dobles juegos, a diferencia de en otros circuitos, nunca están programados. En esta ocasión ya lo estás diciendo, si se van a programar ya dobles juegos para reponer, pero tradicionalmente en una temporada que no es retrasada, en fin, pues nunca está No existe. programado un doble juego, ¿no? Surge y ya se tiene que poner, pero en el calendario todos son juegos sencillos. En esta ocasión pues será distinto para efecto de reponer esa primera semana perdida, ¿no? Y fíjate que se hace que los dobles juegos sean a 9 entradas, precisamente para que haya una
igualdad en las oportunidades de los jugadores en el momento de las estadísticas, Sí. que no tengan más ventaja unos que otros, y esto obviamente para definir pues campeonatos de bateo, en fin, de ese tipo de cosas, ¿no? Y también generalmente, a diferencia del béisbol mexicano, el béisbol latinoamericano o de ligas menores, en donde se juega el primer juego a 7 entradas, se descansan 15 minutos y viene el otro juego, en ligas mayores prácticamente en el 95% de los casos se juega a mediodía el primer juego y a las 7 de la noche el segundo encuentro, ¿no? Para que la gente tenga tiempo de salir, ir a casa y regresar. Sí, hay por lo menos un par de horas de diferencia entre un juego y otro, ¿no? Mínimo, a menos que se prolongue uno, ¿no? El primero Exacto. palme casi con el segundo, pero sí, efectivamente, es una forma distinta de ver y hacer béisbol en ese sentido de las dobles carteleras, ¿no? El doble header, como se llama. Y otro de los acuerdos, Johnny, que pues ya lo hemos comentado ampliamente, es la cuestión del designado universal, que ya a partir de este año, efectivamente, comienza a funcionar en la Liga Nacional, el uso del bateador designado en lugar de un pitcher, ya se había acordado, solamente se ratifica. Sí, una situación que desde hace, pues prácticamente 10 años, ella se venía pugnando por ello, ya se hablaba mucho que en algún momento iba a llegar, ya lo vemos, ya lo habíamos platicado bastante la semana anterior, pues de hablar, ahí está, ¿no? A la gente tradicional no le gusta tanto, a la gente que pugna por el béisbol moderno, sí, en fin, pues habrá que aclimatarse, como dicen, a este cambio y ya veremos cómo funciona, que creo que a todo mundo le va a gustar, porque generalmente todo mundo quiere más ofensiva, más batazos, creo que nadie se va a quejar. Pues hay que preguntar a los amigos de Pega de Hit que nos escriban, nos den su punto de vista, qué les parece estos acuerdos que ha llegado el sindicato de jugadores con los dueños de los equipos. En primer lugar, pues el hecho de que se haya doble juegos para completar la temporada de 162 partidos, que el bateador designado ya sea de manera permanente y oficial en la Liga Nacional, que prefieren que batee el pitcher o que haya un designado en su lugar. Y por otra parte, Johnny, también pues la cuestión del salario mínimo, que es la parte económica por la que estaban pugnando los jugadores, incrementa su valor para los peloteros novatos, sube de $570,000 a $700,000 el salario mínimo en las grandes ligas. Pues ahí está, algo se consiguió, reitero, se quería más todavía, pero ahí queda también mejores condiciones a la hora del retiro, en fin, esas situaciones que tenían que venir inmersas en el acuerdo, ¿no? No había de otra, había modificaciones a nivel deportivo, pero también a nivel económico, que creo, Carlos, finalmente es lo que más le interesa al pelotero, porque el pelotero sabe que la carrera muchas veces, pues pocos pueden jugar más de 10 años en las grandes ligas, son contados realmente los que pueden hacer una carrera de 15, 16 años, la mayoría, por decir el pelotero común que llega a grandes ligas, pues te anda jugando 6, 7 temporadas, pero es muy difícil carreras de 10 años en adelante y por ello creo que se tiene que velar porque haya un mejor salario para cada pelotero, no quiero pensarlo. Y en esta época menos, Johnny, cuando ya un Claro. pelotero de más de 30 años prácticamente ya es un gran veterano, ¿no? Cosa que no veíamos antes. Porque fíjate, por ahí se habla mucho de que está llegando mucho pelotero a grandes ligas, que la oportunidad se está dando más que en otros tiempos, pero también de esos que llegan, ¿cuántos hacen una carrera larga a diferencia de otros tiempos, ¿no? También hay que comentar eso. Sí, efectivamente, ya las carreras en grandes ligas, difícilmente un pelotero de 31 o 32 años consigue un contrato y mucho menos multianual, ¿no? ¿Y cuántos pueden estar libres de lesiones toda su carrera? ¿Cuántos peloteros muy talentosos hemos visto que no llegan a las 10 temporadas, que es la meta de todo pelotero, para tener un buen retiro económicamente, que de todas maneras lo tienen, pero un mejor retiro, el máximo con 10 temporadas, pues ya son pocos, que pueden estar saludables 10 temporadas y además en buen nivel en grandes ligas, ¿no? Fíjate que Johnny, amigos de Pega de Hit, los salarios mínimos en el deporte profesional de Estados Unidos están muy disparejos. Fíjate que en lo que se refiere a la NBA, es la organización o la liga profesional con el mejor salario mínimo de $925,000 por año. Le seguía la NFL con 660,000 y atrasito estaba Grandes Ligas con 570,000. Ahora, digámoslo, que el béisbol de Estados Unidos supera a la NFL, los rebasa y ahora con $700,000 se convierte en la segunda liga de Estados Unidos con el mejor salario mínimo para los novatos.
Pues ahí está, ¿no? Ya desde hace tiempo en el béisbol se pagan dinerales, ¿no? Es un deporte que es toda una industria, deja bastante dinero, pues vamos a ver, qué bueno por los peloteros que hayan logrado esto. Fíjate que algo va en relación precisamente al salario mínimo y es de lo que negocian los jugadores, por ejemplo, los dueños de los equipos, es que en la NFL hay 1,700 jugadores activos durante una temporada. En la MLB 750 y en la NBA 450 jugadores. Entonces, Claro, imagínate la diferencia en cuanto a jugadores o nóminas que tienen cada equipo, sí hay muchísima diferencia. claro que sí, eso ya se está viendo, ¿no? Sí, y ahora pues la MLB pues se pone ahí a la pelea, ¿no? Para poner un salario mínimo, pues digno ya era, ¿no? Porque pues, ganar arriba de $500,000 no es nada despreciable, pero sí para los peloteros que en un momento dado querían tener pronta una agencia libre para poder negociar un mejor contrato, pues por lo menos les alivianan un poco sus primeros años. Así es, y además hay que tener en cuenta que pues en grandes ligas también hay peloteros que de pronto están de paso en una temporada, a diferencia del básquetbol o el fútbol americano, que sí el roster, la plantilla es bastante estable ya de que arranca la temporada a que concluye, prácticamente es el mismo roster. La MLB pues es diferente, ¿no? Ahí pueden estar peloteros que te ayuden únicamente en un momento de la temporada, después salgan de roster, en fin, hay más flujo de activo, ¿no? En este aspecto. Y eso también le suma a los jugadores, porque tienen que ser juegos activos en grandes ligas, no tienen que estar subiendo y bajando para que les cuenten esos 10 años que tú mencionabas, no tienen que ser Exactamente. juegos en su carrera histórica en grandes ligas, Claro. ¿no? Para que eso le sume. Y otra parte importante, ya lo mencionabas, Johnny, el pasado 13 de marzo, perdón, es decir, ayer, pues ya era obligatorio reportar para todos los jugadores para que empiecen los campos de entrenamiento, ya después vendrán los juegos de pretemporada. Pero fíjate, quería comentar algo rápidamente. Este fin de semana, hoy estaba viendo las noticias, el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, salvó la vida de milagro. Tuvo un accidente automovilístico, volcó su coche como 4 o 5 veces y afortunadamente salió por su propio pie de este percance y pues afortunadamente para él y para los Mets podrán contar con él sin ningún problema. No, por fortuna, ¿no? Imagínate, es una vida, qué bueno que está en buenas condiciones y pues además un pelotero muy importante, pero ante todo en la vida, ¿no? Qué bueno que se libró de esta posible tragedia, ¿no? Que no ocurrió, gracias a Dios. Sí, afortunadamente quedó para una anécdota, ¿no? Pero Una afortunadamente pues ya anécdota de esas escalofriantes, ¿no? exactamente. Y otra parte de los acuerdos que se hicieron, Johnny, entre jugadores y sindicato, pues es la promoción del béisbol de grandes ligas alrededor del mundo. Y esto quiere decir que pues habrá juegos internacionales de grandes ligas, sacarán series de sus parques para llevarlas a diferentes plazas como es México, Puerto Rico, estará también en República Dominicana, llevarán algo de béisbol a Asia, estarán en Londres y en París. Ah, mira nada más, París. París no habían estado en París las grandes ligas. Yo recuerdo una inauguración en Australia que tuvieron Sí, los Dodgers y los D-backs en un estadio muy poco atípico, no en un parque de pelota. Dominicana, no me acuerdo. Ah, sí me acuerdo. Fueron a jugar una pretemporada hace muy poco en Minnesota. pretemporada. Me parece, sería maravilloso algún día, ¿no? En Dominicana tener un juego de temporada regular, creo yo, y lo demás, pues plazas conocidas, ¿no? Territorios conocidos, Londres, donde fueron los Yankees y los Medias Rojas, y qué bueno México, porque México todos nos quedamos con las ganas de aquella serie entre los Padres y los D-backs de Arizona, ¿no? Imagínate, hace 3 años se hablaba de que varios juegos, varias series de grandes ligas vendrían a la Ciudad de México, pero no estaba listo todavía el estadio Alfredo Harpelú, por lo cual cambiaron de sede y se la llevan a la ciudad de Monterrey y el Palacio Sultán fue la sede de esos juegos. Ahora vamos a ver la disputa, ¿no? Entre el estadio de los Sultanes y la Ciudad de México, cuál se quedará con algunos juegos de grandes ligas para los próximos años. Claro, sería maravilloso que ambas plazas, ¿no? Tuvieran Sería ese espectacular. privilegio y que fueran varias series, ¿no? Que no solamente fuera una serie, ¿no? Pero ya veremos poco a poco. Lo importante es que parece, Carlos, que vamos saliendo de esto de la pandemia, ¿no? Al menos ya las restricciones no Nuevamente. son tantas, ya la vacunación ha evitado tanto contagio. Hay que seguirse cuidando, pero parece que ya al menos hay más apertura para esto de los viajes que en 2020, en 2021, pues era imposible prácticamente, ¿no?
Y algo bien importante, Johnny, y que me preocupa un poco es la cuestión económica, en este caso de nuestro país. Traer series de grandes ligas pues implica un costo mucho más elevado por un boleto, ¿no? Y sabemos que en Claro. ocasiones normales en nuestro país la crisis económica pues no te permite, no te da el poder adquisitivo para comprar boletos como quisieras. Vamos a ver cómo manejan esa situación, ¿no? En caso de que se confirme que México sigue siendo sede para este año o para el siguiente de Juegos de Grandes Ligas. Sí, esperemos a ver qué ocurre. Es muy importante esto y también pues el asunto este de la postemporada. ¿Qué te parece, Carlos? La También, postemporada pues expandida ya, así como la NBA y la NFL lo han hecho, han cambiado el formato, han agregado unos cuantos juegos. Pues MLB dice, yo voy a agregar una serie, ¿no? Y ya van a ser en total 4 series, porque son 2 en Liga Nacional y 2 en Liga Americana, más juegos. Estamos hablando de posibles 12 juegos más en playoff. interesantes y la verdad es que creo que le da un poco más de sabor y creo que la competencia, los equipos que califican, en este caso de refilón, vienen encarrerados y embalados y pueden dar una sorpresa. Este sistema, Carlos, es muy parecido a aquel que usó la NFL hasta antes de tener las 4 divisiones. Cuando eran 3 divisiones, te acordarás por Sí, claro, conferencia, que pasaban los 2 mejores directamente a los juegos divisionales los y lugares. después eran duelos de comodines entre el peor campeón divisional y los otros 3 de mejor récord que no habían ganado su división. Creo que por ahí va el asunto. Vamos a ver si no le afecta a los equipos que tengan que descansar, que esperar 3, 4, 5 días a que se jueguen estas series que van a ser los 2 mejores sembrados, pero la gente feliz de ver más postemporada. Eso sí va a perder valor un poco el campeón divisional que no logre quedar 1 o 2 en la liga, porque ahí pues Exactamente. no va a representar nada su título divisional, va a tener que jugársela Va a con tener que los. pelear desde el principio. Claro, pero vamos a ver, se va a poner interesante porque va a ser una serie a ganar 2 de 3 juegos en un parque como si fuera de temporada regular. Hay gente, Johnny, que también tenía la duda en cuanto a las nuevas reglas de almohadillas, cronómetro, todo ese tipo de cosas. Eso se va a aplicar a partir del 2023, no para esta campaña del 2022. En ligas menores ya se va a probar Ya todo desde el eso, año en ligas pasado se están menores, aplicando. pero en grandes ligas no. Sí, en grandes ligas será hasta el año que entra. En ligas menores se está aplicando ya desde el 2021, en ligas independientes de Estados Unidos también, y a partir de Sí. 2023 en las grandes ligas ya es cuando veremos pues esas almohadillas mucho más grandes de lo normal, de 18 pulgadas por lado, en lugar de las tradicionales 15 que hemos conocido de toda la historia. Aquí mi única duda, Johnny, es por qué el home no lo amplían, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Le ojalá ayudaría nunca al pitcher. ojalá nunca se les ocurra, hablando de ayuda a los pitchers y que se les afecta con esto, ojalá nunca se les ocurra aquel famoso robo de primera que ya se aplicó en Ya, la Liga del Atlántico, si mal en no la Liga de recuerdo, Atlanta, en donde con exactamente. un picheo afuera que va al backstop y no es la cuarta pelota mala, tienes la opción de robarte la primera base, ¿no? Dirán, ¿cómo? Pues así, con un picheo wild puede robar la primera, ya se ha aplicado en algunos circuitos independientes, ojalá eso jamás se les ocurra. Y tampoco la parte de los robots para marcar bolas y strikes, porque Que eso ya ya se. también aplicado en Liga Independiente. Exactamente, y creo que esas dos en especial, Dios quiera, Johnny, que nunca se, Ojalá. No, no, porque calla, sería calla. lamentable para el béisbol, ¿no? Ojalá y nuestros amigos de Pega de Hit nos digan su opinión, qué les parecería ver un robo de primera base o estar pendientes de alguien, una máquina que le diga al umpire qué marcar, si bolas o strikes, ¿no? La verdad, eso sería el colmo. No, con ese el posible robo de primera que se ha dado, tú sabes el dineral que ganarían, ya lo ganan muchos, pero el dineral que ganarían los catchers que no cometieran pass balls o los pitchers que no Que no lanzan wild permitan pitch, que no picones, vayan, ¿no? Valdrían dinero, mucho dinero los pitchers que se mantuvieran ahí en zona, que nunca mandaran la pelota descontrolada, ¿no? no, y los catchers que evitaran eso, ¿no? Que las pelotas pasaran, que bloquean muy bien, Claro, porque ¿no? hay lanzamientos luego descontrolados que no significan nada en el juego cuando no hay hombres en base. Y con Claro. esta regla que ya se ha implementado en Liga Independientes, pues imagínate nada más lo que representa. Pero bueno, lo que está es lo que ya comentamos y creo que por ahora le viene bien al béisbol, vamos a ver. Sí, sin duda alguna, creo que son cosas benéficas. Y lo más importante de todo, John, es que vamos a tener béisbol completa la temporada de Grandes Ligas, no en el mismo orden que estaba planeada desde un principio, pero afortunadamente, pues habrá béisbol todos los días.
Claro que sí, eso es lo más importante y lo que todo el mundo quería. Pues amigos, si les parece, hacemos una breve pausa aquí en esta emisión de Pega de Hit. En unos instantes regresamos para comentar ya algunos movimientos en cuanto a la agencia libre que se ha dado, que de verdad ha sido una vorágine a partir de que se llegó a este acuerdo. Muchos cambios, muchas firmas y muchas sorpresas también en cuanto a los contratos de algunos equipos y jugadores, obviamente. No se vayan, amigos, en un momento continuamos. Pues bien, estamos de regreso, amigos, y vamos a estar ahora con la sección, el quién es quién, aquí en Pega de Hit, y las preguntas, pues, interesantes de cada lunes, de cada semana, que nos planteamos entre los tres para ver, pues, cómo andamos un poco en la historia, ¿no? De nuestro deporte. ¿Qué pasa, Johnny? Te veo sonriente y preocupado. Yo te voy a hacer una muy sencilla. Estamos en pretemporada, en sprint training. Hay que hacer una pregunta sobre ello. Padres y Astros de Houston, San Diego y Houston jugaron una serie ahí en el Parque Frainán, una llamada Mexico City Series, la serie de la Ciudad de México en el año de 2016. Vinieron un total de 7 mexicanos entre ambos equipos. Carlos, pues únicamente te voy a pedir que me menciones 3 de esos 7 mexicanos que tuvieron acción en esos duelos entre Padres y Astros de Houston. Pues mira, de entrada me acuerdo de Luis Urias. Sí. Estaba Andrés Muñoz. No. ¿No estaba Andrés Muñoz? ¿Estás acción, que haya visto acción. Estaba Luis Urias. No recuerdo si en esa época ya estaba por ahí Tirso Ornelas con ellos. Todavía no. Todavía vienen más abajo todavía. Caray, fíjate. ¿Qué otro mexicano podría estar ahí? ¿El Pony? No. No, tampoco. No, pues me No, doy. no. ¿Para qué perdemos tanto tiempo? Fíjate, estaba con Houston, José Urquidi y Leo Bueno. Eras. No, estaba pensando en los Y Padres, con San fíjate. Diego estuvieron Ricardo Valenzuela, José Carlos Ureña, César Vargas, el pitcher poblano, y Fernando Pérez. Ellos fueron, además de Urias, que no jugó, pero estaba en la organización, vino esa serie, pero ellos fueron los que estuvieron en esa Mexico City Series. Pues la mayoría no llegó a grandes ligas, pero tuvieron ese momento aquí con Padres y Astros en el Frainano. Y fíjate que me quedé pensando solamente en los jugadores de Padres, pero tienes toda la razón. Con los Astros estaba Leo Eras. Leo Eras, ahí andaba. Sí, 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 sí. exactamente, sí, tienes toda la razón. Qué buen recuerdo. Y la verdad es que la gente creo que disfrutó mucho esos encuentros en el Freinan, un estadio que era prácticamente nuevo para el béisbol profesional, ¿no? Que te acordarás que Correa y Altuve jugaron esos 2 juegos. Houston sí trajo a su equipo, digamos, a varios titulares, a diferencia de los Padres, que sí trajeron un equipo con mucho mexicano porque pues estaban jugando con un equipo alternativo, El ¿no? No alternativo. viajaron todos los peloteros de los Padres, ¿no? Y recordarás que en aquella serie, Altuve incluso hizo la práctica de bateo con una playera de los Guerreros de Oaxaca. Ah, mira, de eso no me acordaba, no me tocó verlo. Qué buen dato ese, no me tocó verlo, pero sí fue muy especial. Recuerdo un sábado y un domingo esa el sábado fue México cuando hizo la City. práctica de bateo con la playera de los Guerreros de Oaxaca, José Altuve. Ajá, y me acuerdo que César Vargas abrió el juego del domingo también por los Padres de San Diego, que ese juego lo ganaron los Padres. Pues sí, bueno, pues ahí está el dato y ahora te toca a ti, amigo, así que todo en el béisbol siempre tiene una oportunidad y una revancha. A ver. Viene la época de tu revancha, amigo, así que, pues si nos puedes decir quién fue el pitcher, el que lanzó primero un juego perfecto en la Liga Mexicana de Béisbol. Y ese fue Ramiro Cuevas. ¿En qué año? Fue contra los Diablos, con los Tecolotes, ese fue en los 70s, ¿no? Sí, fue en los 70s, ese juego en Poquito, los 60. Fue en los 60s ese fue. Caray, el año no lo recuerdo. En el 1968.
Más para atrás, amigo. 62. No, más para atrás todavía. No recuerdo. Es que siempre me preguntan años. Yo soy muy malo para los años. Pues fue en 1953. 53, ese de Ramiro Cuevas, ¿cómo no? Juegas y Ramiro 50 Cuevas. juegos sin hit ni carrera. Perfecto en la Liga Mexicana de Béisbol. Pues medio punto, ¿no? Nada, ahí Medio está. punto, sube, ¿no? La verdad es que estaba Estamos bien, complicada. contestamos el nombre, que era lo más importante. Fíjate. Entonces yo punto 25, ¿no? Sí, 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 yo creo que medio Punto punto para 3. Charlie, dijo Luis Urias, y a mí sí denme el punto. Fíjate. Bueno, Bueno, amigos, pues en un momento continuamos para seguir hablando de pelota caliente aquí en Pégale. Continuamos aquí en Pega de Hit, amigos, como todos los lunes, platicando de pelota caliente, lo que más nos apasiona, y ahora que pues está más movido que nunca, Johnny, a partir de que se liberó y se arregló el convenio entre dueños y jugadores, empezó la firma y las contrataciones impresionantes, sumamente aceleradas en cuanto a la agencia libre se refiere. exactamente, ¿no? Ya movimientos que se han dado, de lo que he visto, Nelson Cruz con el equipo de Washington, una firma que ya refleja, por ejemplo, que hay equipos de Liga Nacional que van a ir por gente de poder para que sea su bateador designado. Ese creo que es el movimiento que ejemplifica cómo las gerencias en la Liga Nacional van a ir de manera distinta, porque Nelson Cruz no hubiera sido considerado por un equipo de Liga Nacional en condiciones normales, bateando el pitch. También el asunto de los Yankees, este cambio múltiple que se llevan a varios peloteros, pues muy interesante. Carlos, ¿cómo están confeccionándose los Yankees? Kershaw sigue con Dodgers, por ejemplo. Sí, en el caso de los Yankees que mencionas, pues se deshacen de Gary Sánchez y de Gio Urshela, que van a los Mellizos de Minnesota, y en su lugar llegan Josh Donaldson y Sia Kinner, Falefa y Bennett Rodberg. Entonces creo que aquí los Yankees pues sí moviendo piezas que en un momento dado pues le quedaron a deber al equipo de Manhattan, ¿no? Perdón, del Bronx. Urshela ya no estuvo sano en su última etapa con los Yankees. Yo percibí eso. De Gary Sánchez creo que ya era de esperarse desde hace 2 temporadas, Carlos. Había Tranquilamente, tardado, ¿no? tranquilamente lo digo, porque no te estaba dando, ya no digamos, te tardaba en dar ofensiva, se metía en slumps y tampoco te daba defensiva, algo que es imperdonable para un receptor y más en el béisbol de las grandes ligas. Creo que este cambio, me voy a ir con los tercera base, ¿no? Josh Donaldson, Gio Urshela, creo que ninguno fue lo que ambos equipos esperaban, pero creo que no lo fueron porque Donaldson esperaba un poco más Minnesota de él, estoy seguro, mucho más, y batalló con lesiones. Y Urshela esperaban menos los Yankees, de pronto llega y se establece, comienza a batear, creo que uno en sentido negativo, otro en sentido positivo, pero no fueron lo que sus equipos esperaban, ¿no? Sorprendieron a los Yankees con el desempeño de Urshela y decepcionó un poco a Minnesota Donaldson. Vamos a ver cómo se da esto. Kinner Falefa creo que es un muy buen pelotero, de esos de menospreciados, es un pelotero de contacto, de esos que no le pueden jugar. Estaba yo checando un dato, Carlos, de los 10 peloteros a los cuales tienen más turnos sin que les pongan formación especial en grandes ligas, una estadística que ya vale mucho. Pues a dos los tiene Yankees, a DJ LaMegio, que es el pelotero que menos formación en especial le ponen, de hecho nunca le ponen casi formación especial, y a Kinner Falefa, que va a ser su shortstop. Entonces se llevan un pelotero muy bueno, y también va a haber nuevo catcher, va a haber otro hombre en primera base, Olson, Murphy, en fin, se ve muy interesante. Una nueva fisonomía para el equipo de los Yankees, que ya Totalmente es, de acuerdo. y que ya esperan algo más para la afición, ¿no? También, ya es hora. Exactamente, ¿no? Se espera que llegue Olson, el nuevo catcher, en fin, creo que son movimientos que ya se ve que se pueden cocinar, pero lo más importante es que Yankees mantiene una base y en ciertos aspectos va a tener esas fortalezas, ¿no? Creo que con Donaldson ganan un pelotero de mucha, mucha experiencia que vamos a ver si los puede ayudar, ¿no? Y también ahora, como lo mencionabas, con los Dodgers, pues se mantiene Kershaw con la novena californiana. Creo que es una garantía él en el montículo si no hay lesiones y se mantiene sano, y le va a ayudar a los Dodgers nuevamente a estar peleando por el campeonato de la división.
Seguramente sí, van a estar peleando por el campeonato de la división los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué lo comento? Porque siguen teniendo un gran picheo. Creo que Dodgers sigue siendo un equipo muy fuerte. Kershaw es un veterano que me gusta que se mantenga con el equipo de su vida. Vamos a ver si Julio Urias tiene otra gran temporada. Está el caso de Scherzer con los Mets de Nueva York, que también creo que va a ser una gran diferencia. Y ahí está el asunto. Carlos, ¿cómo ves a Nelson Cruz con Washington? Creo que a él le van a prolongar la vida como jugador y creo que va a ser un pelotero clave y bujía a la hora de line-up de los Nacionales de Washington. Creo que Nelson Cruz es un pelotero de mucha experiencia que lo deben de aprovechar muy bien el equipo de la capital de los Estados Unidos. Yo creo que los Nacionales salen ganando con él. Y yo lo que te iba a preguntar, en el cambio que se hizo entre Yankees y Mellizos, ¿quién se ve más favorecido? ¿Los Yankees al recibir a Donaldson, a Fabelefa y a Ben Roethlisberger, o en su caso Mellizos con la llegada de Gary Sánchez y Urshela? Mira, son dos equipos con visiones distintas, Minnesota, Yankees en mercados distintos, con exigencias distintas. Yo creo que Urshela debe demostrarnos que puede estar en ese nivel que le vimos y que nos sorprendió gratamente a todos jugando con Yankees, siendo un titular. Te acordarás que cuando Miguel Andújar comenzó a lesionarse, comenzó a fallar, Urshela fue el que tomó esa tercera base y ya no la volvió a ¿Cómo la va? soltar. Claro, Gary Sánchez tiene que mejorar mucho en su juego. Creo que Gary Sánchez sí es un pelotero que ya tiene que mejorar o su carrera en grandes ligas no la veo muy extensa. Es una opinión personal porque es un receptor y tiene que mejorar defensivamente. Urshela creo que puede cumplir muy bien. Van a estar en un mercado de menos presión, eso es definitivamente definitivo. No es lo mismo Minnesota que Nueva York. Y el otro lado, pues con Donaldson, creo que ganas un pelotero, como te decía, de mucha experiencia, más experiencia que Urshela, que Gary Sánchez, un pelotero que ya ha probado de lo que es capaz en varias organizaciones, en Oakland, en el equipo de Atlanta sobre todo, en donde vivió buenos momentos. Y me gusta el de Kiner Falefa, creo que es un pelotero que tiene mucho que aportarle a Yankees de Nueva York, que es de los peloteros que más ha rendido últimamente y de los que menos se habla. Creo que Yankees necesitaba una parte ahí importante en su lado izquierdo de Linfield. Y fíjate, Matt Olson, que se habló mucho, el primera base de Oakland que iba a ir a Yankees, pues se lo robaron los Bravos de Atlanta Los finalmente. Bravos Va a se llevan, jugar en claro. tu casa Matt Olson y pues ahí está, ¿no? Va a ayudarles mucho también a los Bravos de Atlanta, ¿no? La primera base, pues ahí es el terreno de Freddie Freeman. Ahí, y la llegada de Matt Olson con los Bravos de Atlanta te habla de que Freddie Freeman Pues prácticamente tiene ya, un pie fuera ya de los Bravos de Atlanta, porque bueno, no hay si bateador designado, pero podría ser, pero yo creo que Freeman es un tremendo guante ahí en la inicial y no lo puedes desperdiciar teniéndolo solamente como designado, ¿no? Y por otra parte tienes a Matt Olson, el gran poder de este pelotero que llega a los Bravos de Atlanta y que ahora a los Bravos pues ves una line-up impresionante, ¿no? De pronto ya lo veíamos el año pasado, lo que fue capaz de hacer el equipo de los Bravos con este orden al bat y ahora con la inclusión de Matt Olson, pues creo que le viene a poder un poco más de estamina y de potencia al line-up de los Bravos. sí, su gran gerencia que tienen. El año pasado yo creo que si hay un título de un equipo atribuible a una gerencia, definitivamente tiene No, que los ser Bravos. el de Bravos de Atlanta, porque Bravos de Atlanta vaya que le rascó, le movió y lograron obtener peloteros sumamente importantes que les ayudaron a ganar la Serie Mundial, a pesar de que se estaban lesionando, que quedó fuera Ronald Acuña, en fin. Y de Yankees yo lo veo pues de nueva cuenta como un trabuco ofensivamente, pero quiero ver su picheo, porque Yankees toda la vida tiene un equipo de mucho poder ofensivamente, pero en el picheo, pues ahí va a estar el asunto, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Jerry Cole. Fíjate que hablando de picheo, el otro equipo de Nueva York, los Mets de Nueva York, pues se hacen de los servicios de Chris Bassitt, que llega de los Atléticos de Oakland a cambio de Adam Oller y de JT Jean. Además, Bassitt se une a Jacob deGrom, a Max Scherzer, a Taijuan Walker y a Carlos Carrasco. Creo que el cuerpo de lanzadores de los Mets de Nueva York este año es mucho mejor que lo que terminaron teniendo en el 2021. Sí, definitivo. Y Mets ha tenido picheo. Yo creo que Mets ha tenido picheo realmente. Yankees, ¿no? Hablamos también, los Yankees de Nueva York, pues es un equipo que ha sido poco constante en el picheo, porque Yankees ha tenido estelares. Está Cody
Cody Kluber, también, en fin, Gerrit Cole, pero creo que muy abandonados ahí, no han tenido una rotación realmente bien confeccionada, que le dé garantías de victorias de manera continua a Yankees, que es un equipo que gana muchos juegos, Carlos, porque puede batear, y creo que cuando bateas puedes también ganar muchos juegos, pero ya a la hora de la verdad, sí necesitas tener un picheo más sólido. Los Yankees lucen mejores, creo que de antemano eso ya es bueno, que lucen un mejor equipo que el año pasado, pero vamos a ver, la temporada es muy, muy larga. Y ahora la pretemporada va a ser corta, vamos a ver cómo está el arranque de la campaña para ellos, ¿no? Para todos los equipos en general. Sí, una pretemporada realmente muy corta. Físicamente, pues muchos vienen ya a tono, han estado en sus casas poniéndose en forma, tienen entrenadores personales, pero los juegos sí van a ser menos. Pero yo creo que eso no creo que influya mucho, Charlie. Yo creo que los peloteros van a llegar a jugar fuerte. Siempre el primer mes, abril, mayo, son complicados, pero ya a partir de junio ya las cosas empiezan a tomar rumbo, sobre todo en el bateo. Los bateadores sí inician generalmente un poco lentos las temporadas, ¿no? Y otro equipo que recibe dos grandes jugadores y creo que se fortalece aún más en cuanto a su roster es el equipo de los Medias Blancas de Chicago con la llegada de Joe Kelly y de Josh Harrison. Un equipo que si bien ya desde hace un par de años veníamos diciendo que puede ser el caballo negro, pues yo creo que este año sí se pueden llevar el campeonato de su división. Sí, el equipo de Chicago, ¿verdad? Dices los medias Medias Blancas. blancas de Chicago. Sí, Chicago que ganó la división el año anterior. Joe Kelly es un pitcher de mucha experiencia, un pitcher relevista. Harrison que venía de jugar con Washington. En fin, creo que ahí Tony La Russa tiene un muy buen equipo, tiene una base, creo que es muy importante y sobre eso se van a mantener. Creo que son favoritos para ganar esta división, en la cual tampoco te puedes descuidar, porque si alguna división ha tenido alternancia en cuanto a campeones, ha sido esa división central de Liga Americana, ha estado para el que tú me digas, y podemos ver año con año que varios equipos diferentes la han ganado, pero creo que en este momento sí, Chicago luce como el más fuerte, ¿no? Sobre todo por la rusa, que es un tipo que se la sabe de todas, y maneja bien el engranaje de sus piezas, ¿no? Justo era lo que te iba a decir, la diferencia creo que este año ahí puede ser el manager, Tony La Russa. Porque con Ricardo Rentería no caminó este equipo. ¿No? Y tenían un gran equipo y se quedaron cortos. Prácticamente el mismo equipo con algunos ajustes, pero con Ricardo Rentería la directiva se dio cuenta que no iban a ningún lado, ¿no? Y con Tony La Russa ya ganaron la división, fallaron en playoff porque el picheo no pudo con Houston, pero creo que este año puede ser mejor. Y se les lesionó por ahí el abridor empezando el juego y todo ese tipo de cosas, pero creo que ahí la suerte no les ayudó, pero creo que este año para los Medias Blancas puede ser muy diferente la historia. Sí, definitivamente sí. Y ahora hablando de los agentes libres que aún no firman contrato, ya lo mencionamos, Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta, pues prácticamente con un pie fuera de los Bravos, pero hay equipos que están interesados en él, Yankees, Dodgers, Tampa Bay y Toronto. 4 equipos que están pujando para ver quién se lleva a Freddie Freeman, un primera base de super lujo. No, es un pelotero extraordinario, muy, muy completo, tiene poder, batea promedio, en fin, una gran defensiva en primera base, de lo mejor. Pues creo que quien se lo lleve le va a pagar lo que él quiere ganar, lo que merece, porque ya es un pelotero de trayectoria en grandes ligas, un pelotero que había sido de una sola franela hasta el momento, lo sigue siendo, y realmente el que se lo lleve se va a sacar la lotería con Freddie Freeman, porque es un hombre muy, muy probado, pero Atlanta yo creo que ya nos dijo lo que quiere, ¿no? Al llevarse a Matt Olson. Creo que ya los Bravos de alguna manera pues ya le dieron un paso al costado con Freeman, ¿no? Sí, y por otra parte, Carlos Correa, este jugador estelar de los Astros de Houston, se hablaba mucho de que los Yankees estaban tras de él, se hablaba mucho de que había otros equipos interesados, pero ya están restableciendo negociaciones Astros y Carlos Correa, y pues lo que pide el Angelito, pues nada más $300 millones por 10 años. Pues ahí está, ¿no? Correa, que se hablaba, yo nunca tuve
ligera sospecha que iba a jugar con los Yankees. Definitivamente no me parecía que los Yankees iban a ir por Correa, sobre todo por todo lo que se dio, ¿no? Alrededor de este pelotero. Creo que ahorita la relación Houston-Yankees-Dodgers está muy, la verdad, muy ríspida, e incluso traerlo, pues sería algo como que, no sé, poco congruente para la organización de Yankees. Pues ojalá se arregle con Houston. Creo que en Houston hay una base, hay un buen manager. Creo que Correa en ningún lugar va a estar más a gusto que en Houston, pero el pelotero también está a gusto en donde le pagan más dinero, ¿no? Como dicen, ¿no? Y pues van a tener que llegar a un arreglo, ¿no? Creo que es de esas figuras que de momento sería insustituible para el equipo de Houston en caso de dejarlo ir. Y tú sabes, Carlos, que un buen parador en corto vale oro en cualquier equipo, ¿eh? No, por supuesto, y más este pelotero que además es una gran pieza defensiva, hace mucho contacto con la esférica y Es un batea, líder también. y aparte, exacto, es un líder en No, el o sea, clubhouse. perderías el líder del equipo prácticamente. Si te se le va, da dejaría a José Altuve. exactamente. Creo que eso es una ventaja que tienen los Astros al tenerlo ahí, y yo creo que van a hacer hasta lo imposible por quedarse con él. Un equipo de Houston que está en plena reestructuración y que perder a Correa en esos momentos creo que sería algo grave para el equipo tejano. Fíjate, no están en una división fuerte y me atrevería a decir que están en la división más débil que hay en todo el béisbol, los Astros de Houston. ¿Por qué te lo comento? Porque Texas sigue siendo un proyecto a futuro. Oakland este año es evidente que ya lo vimos con el cambio de Olson, la salida del manager Melvin. Oakland este año no va a ganar y va a perder muchos juegos. El equipo de California, Los Angels, creo que también siguen en ese proceso de volverse un equipo ganador, les cuesta trabajo embalarse, están siempre de mitad hacia abajo, y está un equipo como Seattle, que es un equipo muy joven, muy talentoso, que ya van 2 años que está cerca de sorprender. La tercera pudiera ser la vencida, y Houston pues debe de evitar eso, porque como sea todavía, con todo y la reestructuración que coincido contigo, desde hace 2 años está Houston en ella, sobre todo en el picheo, les ha alcanzado para mantenerse ahí en la cima, para estar en playoff, pero este año quién sabe, es una temporada larga y Seattle puede ser un rival de mucho cuidado ya con un tercer año de experiencia. Entonces Houston quiere mantener esa jerarquía un año más, ¿no? Y ahorita que mencionabas algo de los Atléticos de Oakland, Johnny, el hecho de que se deshagan de peloteros claves para su organización, se mantienen con su sistema del Moneyball, del tradicional Moneyball, de dejar ir a jugadores caros, sustituirlos por elementos no tan costosos, pero que a la hora de sumar esfuerzos te den los mismos resultados. Vamos a ver si le vuelve a salir la fórmula al equipo de los Atléticos. Y el problema con Oakland es que cuando llegue el año del buen contrato para el pelotero, que ya es un estelar, es el año de la salida. Y lo hemos visto con infinidad de jugadores, con Miguel Tejada, Eric Chávez sí jugó muchos años con Oakland, pero Miguel Tejada, en fin, Donaldson, que ahora está con los Yankees, fue Atlético de Oakland. Varios peloteros, Carlos, que han estado poco tiempo en Oakland con muy buen rendimiento y han tenido que marcharse también porque es la filosofía de la organización, producir peloteros, porque son una de las mejores granjas, pero también darles salida, porque no pueden ganar lo que ellos merecen ya ganar en un determinado tiempo. Oakland se ha vuelto un semillero para los equipos grandes, ¿no? Los equipos de poder económico en las grandes ligas. Sí, cómo no, los Atléticos han tenido, acuérdate, de ahí salió, ahí estuvo Jason Yambi, Sí. Miguel Tejada, en fin, Donaldson, aquel catcher Ramón Hernández, que estuvo con Diablos como coach de banca. Ramón Hernández era el catcher en esa película de Moneyball, que le tocó cacharle a Ricardo Rincón. Los pitchers incluso, ¿no? Tim Hudson, Barry Zito, Mark Mulder, que han tenido que, se tuvieron que marchar en su momento todos, ¿no? Cuando ya eran unos pitchers ya muy cotizados en la pelota, lástima, pero pues en Oakland creo que van a pasar muchos años para que venga un campeonato, para que vengan éxitos, y por ello también Bob Melvin pues dijo, vámonos a San Diego a ganar más dinero en sus últimos años como manager, ¿no? Y aquí lo que más me duele, Johnny, es que jueguen con tu corazón. Pues hay épocas de vacas flacas, tristemente, Carlos, que Oakland en esta época del Moneyball ha tenido aproximaciones muy importantes, pero también años de vacas muy flacas en los cuales no ha pintado, ¿no? Pero es un equipo que ha regresado y a lo mejor en 2 temporadas los volvemos a ver en el playoff, ¿por qué no? Claro, y por otra parte, con los Rojos de Cincinnati, Nick Castellanos, que se dio el lujo de rechazar sus $34 millones por 2 años. Tuvo un Para temporadón el año pasado, Castellano.
y ahora pues lo andan buscando. Los Phillies de Filadelfia al parecer están interesados en sus servicios, pero pues rechazar 2 años, 34 millones, pues se dice fácil, pero está complicado que alguien te los dé, ¿no? Híjole, es que imagínate llegar a Filadelfia. En Filadelfia, si en Cincinnati bateó en Filadelfia, olvídate. Ahí va una división quizá de más picheo, que es el este de la Nacional, a diferencia de la Central, pero en Pero va a un Filadelfia parque donde se batea es horrores. un paraíso para los bateadores, ¿no? Realmente, ahí todos han bateado jonrones. Los Phillies siguen con su filosofía de tener muy buenos jardineros, bateando sobre todo, le gusta mucho eso a Filadelfia, tener un line-up sólido. Ellos buscan un balance en su equipo para poder contender y pues Castellanos creo que está en el momento del gran contrato. Si no lo agarra ahorita, ya no lo agarra Castellanos, porque no hay que olvidar que era un pelotero que ya se estaba de alguna manera estancando y con Cincinnati se fue para arriba. Y ya por último comentar el caso de Chris Ryan del infield de los Gigantes de San Francisco. Lo andan persiguiendo los Mets, los mismos Phillies están buscando los servicios de este jugador de cuadro. No, hombre, si se lo llevan, quien se lo lleve, se lleva uno de los mejores peloteros del béisbol, de grandes ligas, porque batea, tiene poder, en fin, puede ocupar cualquier spot en el line-up y además te puede jugar primera base, tercera base y cualquier jardín, que es algo que pocos peloteros pueden hacer de manera buena, como lo hace Chris Ryan. Desde que estaba en Chicago, él era el pelotero ahí, estaba Anthony Rizzo, en fin, pero Chris Ryan era, me parece, el más talentoso de ese núcleo y ahora pues va a escuchar ofertas. Creo que está a gusto en San Francisco, pero a lo mejor tiene ya la sospecha de que en San Francisco ya no se va a ganar este año, y eso pudiera influir en ir a un equipo como Mets o como los Phillies, ¿no? Sí, que aspira algo más para este 2022. Porque yo veo difícil que San Francisco gane, otra vez. Ahora sí, a diferencia del año anterior, que sorprendieron a todo el mundo, yo creo que este año San Francisco no le veo que repita la historia, ya sin Buster Posey, por cierto. Oye, se retiró y se fracturó la muñeca Fernando Tatis, caray, va a estar fuera 2 o 3 meses. 3 meses ese contrato, Carlos. Ya te estoy creyendo que corrieron un riesgo muy grande los Padres, ¿eh? Yo se los porque dije desde un principio. Es irreal lo que le pagaron a este muchacho sin no, haber demostrado el tiempo. Absolutamente nada, ¿no? Y el tiempo, ¿no? El tiempo sobre todo del contrato. Pues sí, cuando realmente no había mostrado ser todavía un superestelar, pero apostaron una carrera libre de lesiones y no se ha dado. Y aquí, Johnny, lo que me preocupa es que se están esperando a ver si pueden evitar una cirugía. Yo creo que lo más pronto para él sería operarlo y que esté listo en el menor tiempo posible por el bien de la nómina y de los Padres. No, y por el tipo de lesión, porque si está con esa molestia, yo creo que no va a batear igual, ¿eh? Exacto, yo creo que aquí es perder tiempo, estar intentando especular si puede o no evitar la cirugía. Pero Johnny, pues estamos llegando al final de esta emisión de Pega de Hit. Carlos, una emisión muy surtida, muy exquisita de grandes ligas. Liga Mexicana, ya la mitad de los equipos prácticamente en pleno campo de entrenamiento. Ya la próxima semana pues todos estarán entrenando ya, poniéndose a tono para empezar en abril los juegos de pretemporada. Así es, ya la semana que entra tendremos más información en cuanto a los equipos de Liga Mexicana. Como dice Johnny, todos estarán ya con sus campos de entrenamiento trabajando a marchas forzadas para estar listos para los juegos de pretemporada que estarán arrancando por ahí del 5 de abril aproximadamente. Que ahí no tienen tanta prisa porque todavía falta un poquito más de un mes en Grandes Ligas. Ahí sí hay que apretar la máquina, Carlos. Exactamente. Pues bien, Johnny, pues te agradezco mucho, amigo, la participación del día de hoy. Saludos. Le mandamos un saludo a Carlos Flores Martínez, gracias a Abel Martínez en la producción, su servidor Carlos Alberto Fernández agradece el favor de su atención y compañía. Nos esperamos el próximo lunes para que sigamos hablando de pelota caliente aquí a través de Pega de Hit. Por lo pronto, amigos, pasen ustedes la mejor de todas las noches. Hasta pronto. Preview.